Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Coruscant. Hoy, para responder una pregunta que creo que es una de las típicas preguntas que alguien cuando se va acercando a Star Wars se puede hacer y que incluso las personas que llevamos mucho tiempo siguiendo Star Wars, siendo fanáticos de Star Wars, a veces queremos olvidar o preferimos no profundizar porque puede generar ansiedad, porque me puede hacer sentir incómodo, porque me puede traer verdades que no me gustan. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Star Wars está hecho para niños? Es más, vamos a personalizarlos. Star Wars es todo un universo, no solamente un personaje, pero uno de los personajes más emblemáticos y uno de los personajes que a más personas nos puede atraer como fans y que incluso puede ser uno de los personajes favoritos de la mayoría, tanto en su faceta previa como en su faceta más emblemática, es Darth Vader. Podría ser esta pregunta también como, ¿es Darth Vader para niños? Un, un villano terrible que somete, que violenta, que cometió la Orden 66, que destruye planetas, que acabó con la vida de sus seres más queridos y que es la mano derecha de un tirano opresor. ¿Es para niños? Y aquí la respuesta es que sí. Star Wars es para niños, Darth Vader es para niños, todo este universo es para niños. Pero el que sea para niños no quiere decir que no sea para las demás personas. Yo creo que la clave está aquí en que no solo es para niños y que los niños, las niñas que conocieron Star Wars en su niñez, vamos creciendo, vamos evolucionando y nos sigue gustando Star Wars. Y uno podría decir, ¿te siguen gustando la animación, las caricaturas, los cómics? Sí, me siguen gustando y me gustan incluso más que antes. Y no es una casualidad ni tampoco es un trastorno de desarrollo. Es porque vamos comprendiendo un significado oculto detrás de lo evidente y lo aparente de la historia que se queda solo para niños. ¿Es para niños? Sí, porque es una historia familiar. Yo, hablando de niños, hace unos días tuve mi cumpleaños y uno de mis amigos me regaló esto, los archivos de Star Wars. Es uno de los libros, yo tengo muchos libros, la mayoría son novelas, más de 40, la mayoría las he leído, pero también tengo uno que otro libro, los tengo de este lado de mi estante, que son libros más de consulta. Tengo libros de psicología de Star Wars, de filosofía de Star Wars, de yoga de Star Wars. Tengo una de las Biblias para este canal, El viaje del héroe, el estudio del monomito, de la psicología, de la narrativa, psicología profunda, de contar historias. Y también acá tengo algunos que estoy leyendo y además el Kindle. Pero bueno, este libro me gusta porque este libro habla de la cinematografía de Star Wars y yo para nada soy productor de arte, lo pueden ver en mis directos, ¿no? Que voy aquí improvisando un poco con la cámara, con el micrófono, yo voy más al contenido, que sí me gustaría pulir un poco más la forma, pero bueno, eso habrá en su momento otra oportunidad. Pero en este libro, una de las primeras cosas que dice George Lucas es, Star Wars es para niños. The Acolyte ha sido muy controversial porque se esperaba que fuera una historia oscura, sanguinaria, en donde dos hermanas tuvieran que luchar entre sí para ver quién se queda para ser la asesina de los Sith. Pero eso es demasiado oscuro, ¿no? Y aquí no estoy viniendo a defender ninguna historia ni ninguna trama. Simplemente lo que hago en este canal es interpretar. Yo interpreto a los personajes, han visto mis interpretaciones sobre la conducta de Ezra Bridger, de Ahsoka, de Thrawn, de Anakin, de Vader, de Kenobi. Interpreto y comparo la política, la filosofía, la sociología, la espiritualidad y los poderes religiosos detrás de las órdenes que los pueden llevar a su perdición, como a la Orden Jedi por su ceguera, pero cómo eso vuelve a que una persona se reencuentre consigo misma en un campo reflexivo hacia la vida introspectiva a través de la espiritualidad y la conexión que tenemos todos los seres vivos con la fuerza. Acabo ese tipo de comparaciones. Identifico los arquetipos que hay detrás de los personajes que permiten que entre diferentes generaciones, en diferentes países, en diferentes momentos entre los 70 y el 2024, nos identifiquemos con mismos personajes. ¿Por qué es todo esto? Porque está construida la historia de una forma como un mito que me permite identificarme. Y no solamente identificarme de saber, a mí me pasaría algo similar, sino que digo, en esa situación yo no sabría cómo actuar.
Y tal vez me gustaría ver cómo actúa alguien como Luke Skywalker. Yo he hablado de Luke y me doy cuenta que es el tipiquísimo personaje heroico, bueno, que tiene muy claro sus virtudes, sus principios, y que se hace la típica pregunta que yo creo que todos nos hicimos en algún punto de nuestra vida, que es, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y esa pregunta tal vez te la haces alrededor de los 15 años, 16 años, un poco antes. Podríamos decir que Star Wars demográficamente está hecha para niños de 12 años. Pero no por eso va a ser una historia infantil, no por eso va a ser títeres, no por eso va a ser Plaza Sésamo. Yo justo el fin de semana fue cumpleaños de mi hija y la temática fue Plaza Sésamo. Y es muy didáctico y la letra de hoy y algo más, ¿no? Y los colores te llaman la atención, pero luego creces y evidentemente es un contenido que te das cuenta que ya no es para ti. Y también algunas caricaturas, muchas de las caricaturas, dices, son inocentes, te entretienen, te hacen consumir, pero ya no son para ti. Pero Star Wars tiene ese fenómeno que te atrapa a los 12 años y que dices, claro, me estoy haciendo estas preguntas, y a los 16 años, cuando te sigues haciendo la pregunta o cuando evolucionó tu pregunta o cuando estás a punto de tomar una decisión personal entre casarte o no casarte, entre formar una familia o no formarla, entre irte a vivir al extranjero, en emprender, en hacer un podcast, en correr medio maratón, en hacer un hobby, en tocar un instrumento, en vencer miedos, en reencontrarte con tu familia, en hablarle al ser que no querías, en identificar cómo estás cambiando como persona y tu pensamiento va evolucionando de una a otra, en preguntarte realmente si Dios existe y cómo vas a vivir tú con esa creencia. Ese tipo de planteamientos que son mucho más profundos que una historia infantil. Star Wars puede hacer resonancia de alguna u otra forma, en donde te das cuenta que tú solo no puedes hacer nada, que la clave es unirte con las personas que piensan como tú y que lo imposible es viable, siempre y cuando lo intentes y que sobre todo en conjunto potencialices las fortalezas que cada quien va teniendo. Sí, Star Wars es para niños, pero no es solo para niños. Está hecho para embonar en las dos historias. Y por eso cuando nosotros queremos encontrar esta etiqueta de cine de arte o de profundizar en unas historias mucho más oscuras, mucho más complejas, pues va a ser algo que uno como adulto quisiera encontrar, pero que Star Wars en este abanico, su principal entrada va a ser para niños. Para niños, para que crezcamos y que profundicemos. Y también pasa mucho que dices, niños, ¿hasta qué edad eres niño? A mí me pasa mucho siendo joven. Yo acabo de cumplir 36 años y mucha gente me dice, te ves mucho más joven. Y yo me es inevitable no preguntarles, ¿qué significa ser joven? Tener una edad. Por ejemplo, aquí en México, el Instituto Mexicano de la Juventud te clasifica como joven si tienes menos de 30 años. Pero puede haber gente de menos de 30 años que no tiene un espíritu de lucha, que no se cree capaz de querer cambiar las cosas, que no se cree capaz de cumplir sus sueños, que pues se va a quedar con los brazos cruzados en apatía, que no va a sentir algo que le apasiona para realmente querer cambiar el mundo o al menos su mundo, que va a querer movilizarse para hacer que las cosas pasen, que va a ser optimista, que va a pensar que las cosas van a salir bien y que el futuro pues se va construyendo por momentos como hoy en el presente y que toca en momentos como el presente hacerse libres y propietarios de su propia vida, de sus propias decisiones e irse causando a sí mismo un destino. No un destino predeterminado, no un destino con una profecía, un destino en donde sé que yo puedo ser la mejor versión mía y que depende de mí. El contexto, las circunstancias, muchas más cosas sin duda van a estar ahí para yo poderlas enfocar, pero depende de mí. Y eso lo puedo aprender en Star Wars. Y también, no, si lo vemos en decir cuando uno es niño, pues cuando tiene esa actitud, y también hay muchas características de la niñez, y una de ellas es la capacidad de asombro. El que realmente digas, mira, te compro esto. Y por eso Star Wars, a través de su ópera en el espacio, a través de su ficción, a, a través de contarnos las historias con naves, con trajes, con efectos especiales, con música, damos un voto a la ficción y decir, bueno, te quiero creer lo que me estás contando. Y me voy a poner en este punto no crítico de decir, no hay fuego en el espacio, los sables porque uno contra otro no se traspasan y si se traspasan algo más. La ficción ahí es en donde nos permite decir, déjame asombrarme, déjame ver un rancor, déjame ver una nave explotar, déjame ver un traje de Sith badass, ¿no? Déjame realmente ir teorizando entre cada uno de los capítulos en donde muy probablemente lo que yo estoy eh, teorizando no va a pasar, pero que a mí cognitivamente me hace tener este rango de decir, estoy pensando que puede pasar algo más y que estoy teniendo también un proceso creativo en donde mi pensamiento lateral lo voy moviendo de alguna u otra forma. Entonces,
cuando uno dice Star Wars es para niños, y aunque yo no me identifico a mí mismo como niño, sigo disfrutando como niño. Y justo me preguntaban el otro día que si había ido a Galaxy's Edge, al parque temático de Disney, y por suerte sí, tuve la oportunidad de ir hace 2 años, justo a la par de una Star Wars Celebration. Más o menos en estas fechas también era mi cumpleaños, porque cada año cumplo años el mismo día. Chiste malo. Y ahí, evidentemente, fui, mi esposa me lo dio de regalo, fuimos juntos y fuimos a Galaxy's Edge. Y yo me identifico y he hecho esta clasificación en este podcast. Identifico que hay muchos tipos de fans de Star Wars. El fan casual, el fan que se suma con la cultura pop, que puede ser fan de Marvel, que puede ser fan de La Casa del Dragón, que puede ser fan de más y también de Star Wars. El fan acérrimo de Star Wars que sigue el canon. El fan que se mete a los cómics, a las novelas, o tal vez algunos que coleccionan. Como ustedes saben, yo colecciono. Aquí pueden ver, por ejemplo, un poco mis novelas. Acá pueden ver mis casi 80 Funko que tengo, ¿no? Hay gente que colecciona naves, hay gente que colecciona cómics, hay gente que hace su propio cosplay, hay gente que es fan de Star Wars únicamente de la trilogía original y que se queda con ese contenido, porque imagínense, van a ser ya 50 años de que salió por primera vez Star Wars. Hay fans que son de Rebels, hay fans que son de lo que se conocía como Legends, de las novelas hechas de forma simultánea, que no había una línea coordinadora entre ellas y que se podían contradecir fácilmente unas a otras porque eran diferentes interpretaciones. Y bueno, yo decía, yo soy un fan del contenido de Star Wars, que me encanta estar al día de las novedades, que estoy todo el tiempo pendiente si hay alguna filtración, si se está grabando algo nuevo, que me encanta, por ejemplo, ir a paneles y escuchar en primera persona que viene este tráiler o este análisis. Y evidentemente, como lo verán en este canal, que me encanta también analizar, y nuevamente uso el término interpretar la conducta, la motivación de los personajes. De hecho, cuando empecé a crear contenido, yo primero lo hice porque me parecía pues bien interesante analizar lo básico de la psicología de Star Wars, los personajes y sus motivaciones. Pero conforme iba profundizando me daba cuenta que estaban muy bien escritos, que estaban muy bien desarrollados y que realmente hacía muchísimo sentido poderme a interpretar todavía más a detalle las conductas y las motivaciones y los sueños, y que había un abanico de personalidades que era muy fácil el poder tener una historia en común para decir, mira, yo como esa persona siento esto y no tengo que venirte a contar la historia de esa persona, porque pues ahí como que desgastaría un poco tanto la objetividad de mi versión como también la narrativa de irme directo a lo que te quiero decir, sin que te lo quiera decir. Te lo digo sin que te lo quiera decir, ¿no? Que se termina proyectando algo, sobre todo que no se queda únicamente en la conciencia, sino que el subconsciente va saliendo por ahí. Y si yo te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta? No sé, de las trilogía original, no, pues no me gusta, mucha gente va a decir episodio 5 porque es una historia perfecta, porque tal, por el spin-off, porque se expande el universo, porque tiene más escala, por Java, por las batallas, no sé, por el duelo, por la revelación. Pero eso de cierta forma termina diciendo algo de nosotros, ¿no? Entonces yo decía, yo soy un fan que me gusta este contenido, pero realmente no me hacía mucha ilusión ir a Disney, al parque temático, porque pues no era lo mío, pero dije, claro, que si estamos ahí, estamos en Anaheim, qué conveniente, pues vayamos a Star Wars Galaxy's Edge. Y cuando llegué fue una sorpresa para mí, que realmente me sentí abrazado y envuelto por la fantasía y me sentí como niño. Y les confieso, quería llorar porque justo fui por un vaso de leche azul, un vaso de Banza, de leche de Banza, aquí usualmente tengo mi vaso, em, me voy a formar, mi esposa se queda formada para entrar a la atracción, creo que era la de el, el halcón milenario, y cuando voy por la leche, se oye que va llegando Kylo Ren y los efectos y la música, y se ve una nave cómo se abre y sale el vapor, cómo tendría que salir con una nave y cómo cae la escotilla y cómo van bajando los troopers y baja Kylo con la voz y incluso se ve la música muy secuelera, que aunque no soy el más fan de las secuelas, fue algo muy inmersivo que dije, estoy en Star Wars. Y además lo hicieron trayéndonos Batu, que no nos trajeron Tatooine, Coruscant, Naboo, en Bespin, en donde conocemos también los fans, que íbamos a estar pendientes a las fallas, porque es normal, porque nos importa tanto que queremos encontrar esos detallitos de decir, oye, pero esto no coincide, y Mos Esla no debería estar tan cerca de esta cantina, tal, sería meterse en un problema enorme. Ya fue muy inteligente traernos un planeta nuevo que tiene toda la vibra de Star Wars, sin meterse en complicaciones de tener que justificar algo. Esas licencias creativas son las que muchas veces son necesarias para seguir expandiendo una historia sin tener que reinventarla,
sino utilizando guiños y referencias de una forma sutil. A veces no es tan sutil como episodio 7, que puede ser un remake de episodio 4, pero en este sentido que te hace sentir, y yo me sentí abrazado, y dije, a ver, tengo dedos, o digo, en ese entonces tenía 34 años, 33. Tengo 33, 34 años, yo estoy aquí disfrutando este parque infantil, yo no lo voy a disfrutar y estoy aquí con mi esposa. O digo, a ver, ¿a quién quiero engañar? Soy el más feliz del mundo, son mis mejores vacaciones, estoy a la par de una celebration y me la voy a comprar y me quiero creer que estoy en Batu y que estoy en Star Wars y que lo que he visto tantas veces en pantalla, que es esa tontería de cómo se abre una puerta de una nave y que sale vapor y cómo se escucha, lo estoy viviendo y estoy tomando una leche azul que me cayó súper ácida, porque obviamente tener estos años hacen que tengas gastritis, colitis y tengas que estar tomando antiácidos, pero no importa, digo, mira, ya sea lo que sabe esto. De hecho, si ven mi logo, disculpen, sí, disculpen, es que no gateé. Si ven mi logo aquí, yo traté de imitar que es como una taza, ¿no? Como mi taza de Vader, que aquí tú tienes leche azul y que se burbujas. Ese es mi logo, ¿no? Y se ve ahí la mancha de Rorschach, que son las manchas de tinta, de una prueba proyectiva psicológica, y que da un poco la visión del casco de Vader, y abajo se ve Coruscant, la capital de la galaxia, y en Aurabesh. Pero bueno, yo quise abrazar la ficción y decir, esta historia que tanto me importa, me la estoy creyendo y me siento aquí. Y no por decir, ay, ya, está mal hecho, no, sino por quitarme la defensa, de decir, puedo ser niño y puedo disfrutar como niño. Y esta es mi pasión y este es mi hobby y lo disfruto así. Y por eso me encanta tener juguetes. Y me encanta dedicar mi tiempo libre como hobby para grabar este podcast. Y me encanta compartir con la comunidad y estar haciendo hipótesis y estar esperando los martes a que salga un nuevo capítulo y, no sé, ir a las convenciones y estar pensando en Star Wars en mi tiempo libre, porque sí, es algo de niños, pero que yo me ayuda a mantener mi niño activo y a tener estas capacidades como la capacidad de asombro, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de reflexión, que es propia de esa etapa y que a veces uno va perdiendo conforme va creciendo, a veces por algún tipo de barrera o de filtro social. Y también, por otro lado, esto lo decimos los niños que ya crecimos, nos encontramos con una historia que vale la pena. No es Barney, no es Plaza Sésamo. Es una historia en donde puede hacer sentido. Y también hace unos días, en mi último episodio del podcast lo decía, hablar de paternidad, yo que tengo más de un año de haberme convertido en papá, me ha ayudado mucho a Star Wars, a darme cuenta que importante es un papá activo y los papás millennials, cómo nos vamos involucrando de alguna u otra forma y cómo otras generaciones lo vean diferente y cómo seguramente la generación que venga, yo no lo voy a entender, pero va a tener su forma de identificarse, de pertenecer, de incluirse, de trabajar, de hablar, y que es parte de, pues no sé, la coexistencia generacional. Entonces vamos creciendo y seguimos encontrando una misma historia que te permite profundizar, y sobre todo que difícilmente hay personajes de relleno. Yo lo veía mucho en The Bad Batch, que decía, no, es que este capítulo fue de relleno. 2 temporadas más, ahí se profundizaba y no era de relleno. En Rebels, no, es que ese capítulo de las ballenas espaciales fue de relleno. ¿Qué es lo que pasa al final de Rebels, que conecta con Ahsoka? Nos damos cuenta que los Purgils eran algo mucho más profundo. Que si Tech, el personaje que vemos que en la temporada 2 tiene un arco y una evolución, pues nos damos cuenta que hay una razón de ser. Y sobre todo que en Star Wars es un poco como la legislación, que hoy puede no pasar nada, pero después puede pasar algo, y me doy cuenta que era necesario regresar a los puntos para darme cuenta por qué habían sido hecho las cosas así. Entonces, sí, es para niños, pero los niños crecemos y podemos profundizar. Y los niños que lo están viendo apenas, les va a dar una historia en donde les va a gustar, los va a traer por el atractivo visual cinematográfico, hasta a veces incluso por el FOMO, ¿no? Por el fear of missing out, cuando son tendencias, por querer pertenecer, ¿no? Antes era al revés, Star Wars era para quienes no encontraban una pertenencia, podían encontrar pertenencia e identidad acá. Ahora Star Wars se ha vuelto tan grande y tan incluyente que puede pertenecer cualquiera, y que uno incluso dices, pues ahora quiero pertenecer aquí también. Pero vas a encontrar una historia de valor, vas a encontrar una historia que te vas a identificar y con algunas preguntas existenciales, filosóficas, espirituales, y que te vas a pegar, como siempre lo digo en este espacio, en la cobija, de decir, pues es que es desde una galaxia lejana. Aquí no estoy en una clase de moral, de ética, de política, estoy entreteniéndome, pero me detona una conversación.
Y por eso es que vemos cada vez más canales y va creciendo esta comunidad de creadoras y creadores de contenido, porque queremos hablar de lo que está pasando, queremos discutir un poco por qué está pasando esto, porque nos importa, porque nos proyectamos y porque podemos opinar, porque tenemos voz. Y no voz de que si lo está haciendo bien o mal Lucas, sino voz de la trama, de qué quiere decir que haga tanto ruido esta escena, cuál es mi opinión y cuál es la tuya, cuándo tenemos la oportunidad de conectarnos no para trabajo, no para una clase, sino para realmente discutir temas de interés, tener una sobremesa constante y permanente a través de una conversación de teorizar, de discutir, de debatir, de escuchar, de volvernos locos, de coleccionar, de esperar, ¿no? De formarnos, de realmente estar en esa línea y de decir, bueno, pues sí, esto es una historia que va ayudándome a contar mi propia historia, porque es una narrativa, un storytelling que yo también vivo en primera persona. Pues bueno, Star Wars es para niños, sí, pero los niños crecen, los niños crecimos y también descansamos como niños cuando vemos contenido como este. Cuéntenme, Darth Vader, Star Wars, ¿ustedes también lo consideran que es para niños? Agradezco muchísimo a la gente que se ha suscrito. Si llegaron hasta este punto, activen las notificaciones, denle like, estén pendientes, compártanlo, síganme en Instagram, que sigo más análisis como este en donde puedo profundizar. Y pues bueno, hasta aquí mis mensajes parroquiales. Muchísimas gracias. Es mucho más fácil hablar de estos temas si los hablamos en primera persona que si los vemos en una realidad individual y personal. Hasta aquí su amigo psicólogo en Coruscant. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast.